Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la depravación total. Este es nuestro tercer video de la doctrina del pecado. Quédate para que aprendamos juntos. Vamos. Una vez más, gracias por estar aquí aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, pero también muy profundo. Le pedimos al Señor que sea Él dándonos la sabiduría, la inteligencia, la humildad para poder entender lo que nos va enseñando a través de su palabra. Bueno, empecemos con este dato curioso que tenemos en pantalla. Este tipo de comida se llama el sauerkraut, creo, pero viene del alemán, de acuerdo con lo que entiendo. Entonces, probablemente no estemos pronunciando bien la palabra en el alemán, pero es prácticamente una comida muy reconocida, ¿sí? Sabe muy bien, pero el dato curioso es que, bueno, se ve como si fuera una papa rallada, ¿verdad? Pero es en realidad un vegetal rallado que conocemos como repollo. Repollo o cabbage es un vegetal que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando vemos esta comida decimos, no, qué delicioso, la venden en muchos lugares, es muy famosa, pero no sé si sabías que esta pasa por un proceso de fermentación, ¿sí? Y que a la hora de nosotros consumirla, estamos realmente consumiéndola ya, por decirlo así, podrida, es decir, este vegetal ya ha pasado un proceso y lo estamos consumiendo es ya pasado de su estado original, por decirlo así, en este tipo de preparaciones. Pero esto ni siquiera se compara. El comer alimentos crudos, el comer alimentos podridos, ni siquiera se compara a la condición de nuestro corazón. No hace falta ni siquiera prender el televisor para ver las noticias que hay en la actualidad, que vemos en nuestro mundo de la destrucción, de la maldad y del pecado y cómo están ellas entrelazadas entre sí. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de su estado de justicia original y cayeron a un estado de corrupción espiritual, moral y también física. ¿Sí? Y allí se originó todo, pero la Confesión de Fe de Westminster en la parte 6, sección 6.2 nos dice que nuestros primeros padres, esos ancestros que nosotros teníamos, fueron muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Y prestemos atención bien a lo que dice aquí con eh, codificación de color, por decirlo de alguna forma. Fueron muertos en pecado, es decir, no había vida en ellos, no había manera en que ellos pudieran decir quiero cambiar este camino, ¿sí? Y totalmente corrompidos, no parcialmente o un poquito, no, totalmente corrompidos y no en algunas cosas, en algunas partes, en algunas ocasiones, no, en todas las facultades y partes del cuerpo. Y mira que también dice, y del alma, o sea, estábamos podridos por donde se nos mirara. Y esto fue lo que trajo este pecado original. Y pues a veces caemos en el error de echarle la culpa a Eva y de culparla a ella de que ella fue. Pero bueno, si nos ponemos a pensar más profundamente cómo pudo haber sido ella, pudo haber sido cualquier persona, el pecado ya estaba en eh, en nuestro corazón, ¿verdad? El pecado entró al mundo desde allí, pero nosotros eh, venimos ya con un pecado codificado en nuestros corazones, arraigado en nuestros corazones. Y la culpa de este pecado original sabemos que fue imputada. Ya vamos a ver qué es lo que esto significa. Y la corrupción resultante del alma y del cuerpo fue transmitida a todos sus descendientes naturales. Si bien no había nada bueno en nosotros, lo que pasó aquí en el jardín del Edén fue que esta culpa, esta maldad, ¿sí? Fue
pasando por generaciones hasta que hoy vemos lo que vemos en nuestro mundo. Y todos los descendientes naturales de estos primeros padres, que llamamos así entre comillas Adán y Eva, fueron testigos de cómo se transmitió esta culpa de este pecado original. Y esta doctrina que vemos se llama depravación total porque no hay nada bueno en el hombre, chicos y chicas. Es como esta fruta que vemos en pantalla que ya ni siquiera sabemos si es un lulo, si es una naranja, una mandarina, porque ya no hay nada bueno en ella. Y de eso hablamos cuando nos referimos de la depravación total. Esta es una palabra latina muy interesante que vamos a estudiar a continuación, pero primero veamos qué significa imputar, ¿sí? Porque sabemos que esta palabra la vemos en el contexto de la fe, cuando decimos que nuestra culpa y nuestro pecado le fue adjudicado a Cristo y Cristo fue el que en nosotros imputó su justicia y así es como nos ve el Padre. Pero ¿qué es imputar? ¿Sí? Este es el primer escenario en el que lo vemos, pero también lo vemos cuando aquí vemos que de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, se nos fue imputando esa culpa, esa responsabilidad del pecado la tenemos nosotros también. Y a esto hace referencia, a atribuir este delito a una persona. Jesús tomó los cargos que él nunca hizo, que le fueron imputados por nosotros. Él tomó esa responsabilidad como si hubiera sido pecador, como si hubiera cometido pecado. Y qué interesante que aquí dice que es atribuirle a una cosa o a una persona la razón de una desgracia, de un contratiempo. Jesucristo sufrió estos cargos imputados por ti y por mí. Y en su nombre tenemos el hombre, el significado de lo que es ser inocente, 100% inocente, pero pagar como si hubiera sido 100% culpable de nuestros pecados. Y esta doctrina que vamos a estudiar hoy tiene sus orígenes en la palabra. La palabra nos habla todo el tiempo de nuestro corazón malvado, que ya quisiéramos que fuera por lo menos al grado de maldad de los muñequitos animados, comiquitas, de los cartoons que nos presentan en la televisión, ¿verdad? De las películas en Disney y en otros canales, ¿verdad? No somos ni siquiera así de malos, somos mucho más malos. Y el origen de esta palabra se encuentra en el latín. Eh, si lo leemos en el español sería depravatio, que tiene una raíz, la raíz de esa palabra está en la palabra latina también, pravitas, que significa maldad. Y cuando tú vas y haces una investigación breve, ¿sí? Al respecto de esta palabra, en este momento la encontramos aquí en inglés, vemos que es un sustantivo que hace referencia a una persona o una cosa que está totalmente depravada. Estos son algunos de los sinónimos: depravado, malo, perverso. Y también encontramos muy interesante estas definiciones que te encuentras en pantalla. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos la palabra wickedness en inglés, como la perversidad, la maldad, ¿verdad? Ser moralmente perverso, pero también encontramos foulness, que en este sentido es, si tú vas a un traductor para encontrar la palabra en el español, significa asquerosidad. Esta es la palabra asquerosidad, la encuentras en el diccionario y hace referencia a estar muerto, a tener asquerosidad, estar tapado, congestionado con algo, tener algo que está incrustado en nuestro ser que obstruye, ¿sí? O ahogarse con una sustancia extraña. Esto es muy interesante porque habla acerca de nuestro corazón. Incluso el significado de estas propias palabras está describiendo nuestro corazón. Obviamente no tan bien como la Biblia lo hace, pero está describiendo toda la maldad, todos los ingredientes y componentes que nuestro corazón tiene. Y esto no es un secreto, pues vemos que en el Salmo 51:5 David dice: estoy aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así que no es un secreto ni es una sorpresa. Sabemos que los seres humanos tenemos el corazón siendo esa fuente
de toda la maldad y la palabra nos habla al respecto. Es el corazón, la sede principal, el centro desde el, o del cual salen todas las guerras, dice una parte de la escritura también. Y en el corazón albergamos y después de él sacamos lo que conocemos como el pecado. Y esta fuente impura es lo que la Biblia dice que es el corazón, es esta fuente impura desde la que sale toda contaminación. Y para hablar de esto quisiera colocar en perspectiva el término de una sede. Aquí en pantalla encuentras una sede, pero ¿qué es una sede? Es un centro de operaciones, es una, como decimos, por ejemplo, en inglés tenemos algunas palabras como branch, como headquarters, es como un centro de operaciones, Center of Operations. um, Allí es donde se origina, o sea, de allí surge toda una, todos los operativos, sean de policía, de investigación, ¿verdad? Y para ponernos un ejemplo un poquito más contextualizado, encontramos una de las sedes principales de Netflix, que si tú investigas, está en Los Gatos, California. Esta es la sede, una de las sedes principales, es decir, de aquí se originan, se empieza a planear todo lo que va a ser expandido, ¿sí? O sea, lo que va a ser distribuido. En este caso estamos hablando de Netflix, pero en nuestro corazón tenemos que esa sede, esa fuente impura está en nuestro corazón. Es nuestro corazón la sede de nuestro intelecto, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Es decir, todo lo que nos hace distintivamente humanos, seres humanos, es lo que forma nuestras personalidades, tu personalidad, mi personalidad, y asimismo determina nuestra conducta exterior. Todo lo que está allí, estos componentes están en la sede principal, una de estas sedes, y esa sede es nuestro corazón. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Jeremías 17, 1 y 9 lo que vemos en pantalla. Gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en su corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Y el 9 es muy interesante, esta es la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Grábate esto, no tienen remedio. Tú y yo no tenemos remedio, ya estamos tan contaminados que es como el ejemplo de la fruta que veíamos. No hay nada que le podamos inyectar a esta fruta, que le podamos, que esta fruta pueda incluso hacer por sí misma en un proceso de regeneración natural. Alimenticia o algo que ella pueda hacer allá adentro para ella misma cambiar del estado en el que está de podredumbre. Así es nuestro corazón. Entonces, ya vemos que la palabra nos dice abiertamente, ustedes no tienen remedio, pero esto no significa que los seres humanos son tan malvados como podrían serlo, como podrían llegar a ser, sino que en la bondad de Dios, Dios aún tiene en su gracia común una mano restrictiva, y esto lo vimos la clase pasada, una mano restrictiva, una mano que le pone un pare, un stop a la maldad del hombre, o si no, ya hubiéramos perecido, ciertamente, pero el Señor aún se apiada de nosotros. Su palabra dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Él aún le pone un freno al ser humano, porque Él al fin y al cabo es Dios. Y sabemos que la Biblia también nos dice que en el hombre todavía queda una luz de la naturaleza, esa primera naturaleza contaminada, ¿sí? Mediante la cual nosotros también sacamos el pecado. Pero nosotros sabemos que tenemos una distinción entre lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo no permitido. Pero de todas formas seguimos luchando, ¿sí? Sabemos que la luz que Dios nos da en nuestro corazón cuando venimos a ser parte de la familia de Dios nos cambia, pero aún así todavía tenemos rezagos o pequeñas boronas, pequeñas partes que necesitan ser transformadas. Y la maldad sigue presente en nuestro mundo, ¿verdad? Em,
nuestro mundo ha sido testigo de diferentes acontecimientos, guerras. Estudiábamos la clase pasada, por ejemplo, lo que vimos que hizo Herodes, lo que vimos que hizo Hitler y todo este tipo de situaciones que nos demuestran que el hombre es muy malo, perverso, contaminado. Pero resulta que en esto, incluso aún en esto, hay esperanza. Nuestra maldad, nuestro corazón y todo lo que sale de él eh, genera un pecado que abarca todo en nuestras vidas. Si no es que nosotros, por ejemplo, seamos buenos en una parte o en un aspecto de nuestra vida y malos en el otro. No, en todo aspecto de nuestras vidas tenemos un corazón, porque no es que tengamos un corazón para otras cosas y para el otro ya tenemos otro corazón. No, nuestro corazón sigue siendo el mismo y por eso tenemos que perseguir la santificación. Pero en todas las facetas de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestra corrupción, nuestra iniquidad nos afectan. Entonces, en el estudio, la copia, cheating, la gente que hace copia. En el amor, las personas que son egocéntricas consigo mismas y no piensan en el otro. En la familia, en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro mundo sucede esto. Y para entender esta doctrina tenemos un ejemplo que nos da eh, un pastor excelente que fue de hecho llamado el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon, sé que has escuchado de él, fue un hermano en la fe admirable. Él nació en 1834 y pasó a la presencia de nuestro Señor en 1892. Y para ayudarnos a entender lo que significa esta doctrina de la depravación total, nos ayuda ver este ejemplo que él puso, Charles lo puso. Dice así: hay una mamá con un bebé en sus brazos. Si nosotros le damos un cuchillo y le decimos a esta mamá que le dé al bebé una puñalada en el corazón, ella va a responder muy probablemente, no, no puedo, ¿cómo se te ocurre? No puedo hacer esto. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella podría si quisiera. Es decir, ella dice, no, no, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo hacerlo, no puedo apuñalar a mi bebé. Pero en sus facultades físicas, si ella quisiera, pudiera hacerlo, ¿verdad? Porque ella es más fuerte, porque ella es una adulta, porque tiene la posibilidad de coger el cuchillo y hacerlo, ¿verdad? Tiene al cuchillo y tiene también al niño. Pero el bebé está indefenso y la madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle una puñalada, porque el bebé es frágil, es sensible, es todavía pequeño. Si la mamá quisiera, lo pudiera hacer, pero tiene mucha razón que no puede hacerlo porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Repetimos esta última parte. Su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Lo mismo pasa con nosotros. Esta impotencia es la misma que le impide al pecador venir a Cristo. Así quieras que no puede, porque es que toda la naturaleza, todo se lo impide. Su naturaleza se revela a la idea de venir a Cristo y entregarle su vida como Señor y Salvador, porque nada detesta más que la gloria y el señorío divinos. Entonces, no estábamos en una condición de neutralidad o de enfermedad espiritual cuando fuimos traídos eficazmente a la salvación, sino que estábamos en un estado de mortandad, de enemistad. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es rico en misericordia. ¿Sí? Que aunque nosotros estuviéramos totalmente impactados por el pecado en toda esa naturaleza, como vemos en este ejemplo de la madre, ¿sí? La misericordia del Señor es más grande, y por eso es que tenemos que maravillarnos ante la noticia del Evangelio. ¿Sí? Este ejemplo que el pastor Charles Spurgeon coloca nos ayuda a ver que
ella no lo haría, ¿verdad? Porque su naturaleza de madre se lo impide. Y así, por más de que ella quisiera, listo, no lo hace. Así mismo somos nosotros, éramos nosotros, con nuestra naturaleza totalmente untada, podrida, no podíamos acceder a cualquier cosa que fuera limpia. Es como un cerdo, ¿verdad? Nos imaginamos un cerdo, un marrano, un cochino en nuestras cabezas. Si le colocamos a él un delicioso baño, con flores aromáticas y con lavanda y incluso con fragancias y perfumes, y también le colocamos el escenario de un barro totalmente sucio en el que se pueda revolcar, el cerdo no va a elegir el agua. No la va a elegir, va a ir corriendo al barrial, al mud, a toda la suciedad, ¿cierto? Va a ir corriendo para allá porque esa es su naturaleza. Pero la gloriosa noticia del Evangelio, la buena nueva, Evangelio es buena nueva, la buena noticia es que Jesucristo en su misericordia, pese a nuestra depravación total, cuando estábamos totalmente corrompidos en cualquier facultad del alma y del cuerpo, muertos en pecado, Él vino a posar en nosotros, a morir por nosotros para que nosotros podamos vivir para Él. Y ves en pantalla el caso de un hombre en Massachusetts que gana $1 millón. Es un hombre que muchas personas dirían que es un afortunado porque se ganó la lotería. Esto fue justo después de la cirugía que le practicaron a corazón abierto, ¿verdad? Fue una noticia muy, muy, muy interesante que recorrió varias partes de Estados Unidos con este señor. Pero estoy segura que nuestra cara al recibir las noticias de lo que significó el Evangelio, lo que significó la muerte de Jesús, estoy segura de que debería ser 1 millón de veces más la sonrisa que tiene este Señor, muchísimo más, porque es ver que el inocente se entregó por nosotros y que nosotros, el que no tenía mancha alguna en sí, se entregó para que tú y yo tuviéramos vida y para que pudiéramos entender que no hay solución alguna sino la sangre de Jesucristo, porque no había remedio en nosotros, porque estábamos podridos totalmente. Entonces, el remedio que Dios nos da, el remedio que Dios nos provee, nos ayuda a ver que, como dice la palabra en Romanos, la ley del pecado ya no vive en nosotros. Ya no vive en nosotros, que si aún cuando todavía batallamos en nuestras mentes, que todavía luchamos con el pecado que todavía está en nosotros, ya el pecado no es la ley, el pecado no es este mundo, la corriente de este mundo no es la que dicta qué es lo que hacemos y qué es lo que no, porque nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en medio de que todavía nos damos cuenta de que a veces cuando queremos hacer lo bueno solo podemos hacer lo malo, como dice Romanos 7:21, eh, también nos damos cuenta, como dice Romanos, en un versiculito ahí después, en el 23, va a decir, lees el 22 y luego ya y después el 23, pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y aquí está la respuesta. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo, su Hijo, me ha liberado. Mucho más grande que la sonrisa de este señor que se acaba de, que tiene todas las razones para estar sonriendo, ni siquiera se compara a la alegría que nosotros tenemos de entender como creyentes que Jesucristo murió en una cruz por nosotros para darnos salvación. Y este remedio que Jesucristo vino a traer a nuestras vidas es un remedio que a él le costó sangre, le costó años, todos los años de su vida que él llevó sin ceder a las tentaciones
tentaciones. Recordemos que Él era 100% humano y sintió las tentaciones que nosotros sentimos. Una parte de la Biblia dice en algún punto, no recuerdo en este momento cuál es la cita, pero dice que Él fue tentado en todo. Él se identificó con nosotros. Este es un acto de amor muy grande. O sea, no solamente muere en la cruz de la forma tan tenaz en la que Él murió, en la vergüenza pública tan grande en la que Él murió, siendo inocente, sino que toda la vida hace un sacrificio. Es decir, que este es el sacrificio más importante, el de la cruz, ¿verdad? Pero hay un sacrificio que a veces no hablamos de Él, que es el sacrificio de todos esos años en los que Él se cohibió, se guardó de tentación, de ceder a la tentación, cuando ayunó, cuando lo probaban los fariseos. Imagínate esos fariseos cómo le gritaban, cómo le probaban, ¿verdad? Cómo lo tentaban, cómo estaban buscando que él cayera. Imagínate la gente amotinada, llena en las multitudes, buscando muchas veces la falla de Jesús, buscando una falla en su discurso y él tener que aguantarse todo esto. Fue una vida entera de sacrificio que se consumó en la cruz, pero que fue entera llena de sacrificio por ti, por mí. Es por eso que tú y yo no podemos creer que después de tener una depravación total en nuestros corazones, no podemos creer la mentira del enemigo que nos presenta a través de lo que el mundo nos vende a ti y a mí. El mundo nos vende que primeramente nos vende que tú y yo somos campeones, limpios, que todo lo podemos lograr, que somos buenos, porque el mundo nos dice que somos buenos, nos dice el mundo que estamos haciendo lo mejor de nosotros, nos dice, you are doing your very best, you're good as you are, tú estás bien como estás haciendo lo mejor de ti, pero no. Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira en este tema es que nos vende que el remedio a cualquier tipo de problema o situación que tengamos está en, en la naturaleza, en remedios, en droga, en lujos, en dinero, en la educación, en el amor. Pero allí no está, tú y yo lo sabemos. ¿Y por qué sabemos que la solución no está en ninguna de estas cosas? Lo sabemos porque el problema no está en un gobierno, el problema no está en un salón de clase, el problema no está en la pobreza, el problema no está en la depresión, en la soledad, en nada de eso. El problema está y siempre ha estado en nuestro corazón, en esa depravación total, en esa podredumbre. Pero el remedio de Dios para la depravación total de su pueblo es una salvación en Cristo que nos entrega ingredientes muy importantes que hoy vamos a finalizar con ellos. La clase dice primero, vida nueva implantada por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos da a ti y a mí una vida nueva, una vida en la que todo es diferente. No sé si alguna vez te has mudado a otro lugar, estando, supongamos, de una casa para otra o de un apartamento para una casa. Cuando vivimos esto, wow, y es un gran cambio. O si te has mudado de ciudad, de estado, de país, te das cuenta de que es un gran cambio, que incluso con entrar a un cuarto, a un salón o algo de la casa, huele diferente, ya no es lo mismo, ya todo a tu alrededor cambió. Asimismo, podemos pensar de la transformación, de la vida nueva. Entramos a una cosa totalmente diferente y no solo entramos a una vida nueva, sino que nuestra vida es cambiada, o sea, nuestra vida interior, nuestro corazón ya no desea o no se supone que deba desear las mismas cosas del pasado. Ya en esta regeneración, ¿sí? Se implanta la vida nueva para el creyente, una vida que vivimos con la esperanza de ir a estar con Cristo, con el Padre, viviendo una eternidad en el cielo. Pero no solamente esto, sino que en segundo lugar, tenemos que hay santificación. Nuestra vida nueva, el que es el primer componente que hablamos, ¿verdad? El primer punto que hablamos. Nuestra vida nueva, ella es nutrida, aumentada y hecha fructífera. Tu corazón y mi corazón buscan ya tener su saciedad, su plenitud en Cristo Jesús. Ya sabe nuestro corazón, ya sabe nuestra mente, ya sabe todo nuestro cerebro que el único
lo único que puede llenar el gran vacío, el gran incógnito de nuestro corazón es Jesucristo. Y ya empezamos a crecer en piedad, a crecer. Entonces nuestra vida es nutrida por la palabra, porque ya tú y yo entendemos que como nuestros corazones están llenos de podredumbre, lo que necesitamos es buscar a Dios a través de su palabra, a través de la lectura de su palabra, de buscar su rostro, a través de intentarnos mantener puros, aunque este mundo nos jale a lo contrario, ¿verdad? Entonces, no solo esto, sino que también esta nueva vida y esta regeneración, este cambio que trae Jesús en nuestras vidas, el Padre a través de Jesucristo también, ¿cierto? Es el de entender que va a haber una glorificación al morir cuando vayamos con Cristo. Entender que Cristo, nuestro tesoro, nuestro más grande anhelo, la preciosidad más grande de este universo, va a llevarnos con Él, va a llevarnos con Él, que en la segunda venida, cuando Él venga, nosotros vamos a poder gozar de un reino eterno donde no hay dolor, donde no hay tristeza ni lágrimas y donde estaremos adorándole por los siglos eternos. Pero mientras tanto, nuestro corazón tiene que consolarse con lo que hizo Cristo por nosotros mientras sufrimos en este mundo, mientras vemos que nuestras flaquezas todavía permanecen en nuestro corazón, que todavía nos equivocamos, que todavía tenemos debilidades, que todavía enfrentamos dificultades, que todavía nos cuesta a veces obedecer los mandamientos de Dios y resistir las tentaciones a pecar. Mientras vemos todo esto, vivamos con esperanza porque todas estas flaquezas, todos estos errores son cubiertos por el don y la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Imputar es colocar. Cristo nos colocó su justicia, imputó su santidad en nosotros y nosotros imputamos nuestro pecado en Él, un pecado que Él no merecía. Entonces, recordemos que Dios quiere que nosotros cambiemos. Si yo todavía estoy luchando con que no puedo leer la Biblia todos los días porque me da pereza, porque priorizo otras cosas, recordemos, por favor, que nuestro corazón necesita que seamos firmes con Él. ¿Por qué necesitamos que nuestro corazón sea firme? Profe Daniela, ¿por qué? O sea, ¿cómo así eso? Bueno, porque acabamos de ver que nuestro corazón estaba totalmente podrido y aún así tú y yo creemos que podemos seguir como si nada, sin pastorear a nuestro corazón a través de la palabra del Señor. Creemos que todavía podemos pasar un día sin leer la palabra del Señor, pasar un día, días, semanas, meses sin cantarle una canción a nuestro Señor desde el corazón. Creemos que podemos responderle mal a nuestros padres o creemos que podemos estar lejos de Él. No, porque nuestro corazón le necesita. Es por eso que ya para cerrar, quisiera que pensáramos en que nuestra vida debe decir, como dijo el catecismo de Heidelberg, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí. Así debemos vivir. Vivir pensando en, wow, Dios, Jesucristo cumplió todos los estándares. ¿Por qué yo no voy a poder mirar esto como una esperanza para yo seguir corriendo? No vamos a poder ser iguales a Jesucristo, no vamos a poder ser infalibles, ser perfectos, pero con nuestros ojos en aquel que es perfecto, vamos a poder seguir corriendo en la vida con esperanza, sabiendo que estos tres componentes que vimos anteriormente nos traen gozo a nuestro corazón. Recordemos ahora estos tres puntos para finalizar. Yo, Dios y vida. Yo, una persona totalmente depravada, debo pensar en mi podredumbre, en mi asquerosidad, como vimos fábulas, en mi suciedad. Y la Biblia me habla de pasta a pasta, del principio al fin, me habla de mi suciedad. Desde los reyes, si tú lees allá desde el principio de la Biblia, ¿cierto? Desde Adán y Eva hasta el final, ¿cierto? Hasta Apocalipsis, vemos la depravación del hombre, vemos la suciedad del hombre, la maldad.
pero también tenemos el componente de Dios. Debo pensar en la obra potente e inigualable del Padre al mandar a Jesucristo para curar esa asquerosidad, esa podredumbre, esa depravación total a través de ese plan perfecto. Y también la vida, esa vida que tiene un propósito claro, esa vida que nos debe llevar a adorar a Jesucristo con todo el corazón, porque es por los méritos de Jesucristo que estamos aquí. Nuestro corazón era totalmente depravado y totalmente sucio, pero Jesucristo vino a darnos esperanza. Memoriza Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios y adulterios. Nuestro corazón es peor que la tierra, peor que una fruta podrida, peor que el gusano más insignificante de este mundo. Pero Jesucristo y su justicia imputada en ti y en mí nos hace tener una vida nueva. Así que agradezcamos por Cristo, agradezcamos por su justicia, por su piedad, por su rectitud, por su santidad, por su amor, por su misericordia y por su sangre, su preciosa sangre en la cruz del Calvario, sangre carmesí que no debía ser derramada, que no debía tocar el suelo sobre el cual estaba esa cruz. Para nuestra sección Realiza, te vamos a solicitar que hagas esta tarea. Vas a grabar un audio, no un video, es decir, no se necesita que tu cara esté en esta tarea, sino un audio en el que resumas, puede ser en inglés o en español. Sabemos que unos nos sentimos quizá más cómodos con el español, otros nos sentimos más cómodos con el inglés, pero decide tú qué idioma lo vas a hacer, pero necesitas resumir en no menos de 5 minutos, es decir, el mínimo son 5 minutos mínimo, la doctrina de la depravación total del hombre. Vas a tener que dar la definición, los puntos especiales, muchos y abundantes versos bíblicos que nos hablan, que tú mismo vas a investigar, que nos hablan acerca de la depravación total. Los lees y también vas a comentarnos cuáles son tus ideas, cuáles son tus pensamientos. Y por último, nos vas a dar 4 ideas de cualquiera de los siguientes artículos. Puedes ir al artículo de los 5 puntos de la depravación total del blog Reformado Reformándome en WordPress, o puedes ir al blog de Josué Barrios e ir al artículo de la depravación total que él escribió. De allí sacas 4 ideas y las pones. Entonces, recordemos, ¿cuáles puntos hay que poner en el audio? Definición, puntos especiales, versos bíblicos suficientes, bastantes, porque nos debemos guiar en la palabra, tus ideas y comentarios y 4 ideas acerca de los artículos. Una vez grabado, por favor, comparte en formato MP4 o MP3 este audio al Drive, al Google Drive de ccbc.congregacionhispana@gmail.com. Y esto lo vas a tener que realizar antes de febrero 21 a las 11:59 de la noche. Espero que esta clase haya sido de bendición para ti. Espero que nos parezca hermoso hablar de la noticia buena, pero también que le dediquemos tiempo a hablar de la noticia mala, porque nunca vamos a comprender la noticia buena si no comprendemos primero la noticia mala. Tenemos que entender primero lo horrible que era la noticia mala para ver lo bella y gloriosa que es la noticia buena, la noticia del Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga y nos veremos en un próximo video.